a solo 69 días de haber asumido, ¿cierto?, como mandatario, fue el primer cambio de gabinete ya de José Antonio Kast. Nos pilló en vivo y en directo, estábamos en Pura Noticia PM, se concretó alrededor de las 20 horas con 30 minutos de este martes, donde fueron precisamente las figuras de la ex ya vocera de gobierno Mara Seguini y la ex ministra ya de Seguridad Pública Trinidad Steiner, quienes finalmente dejaron ahí de ser parte del gabinete de José Antonio Kast. Un tema que vamos a analizar a esta hora de la mañana con Angélica Pacheco, quien es analista, ¿cierto?, política, ha estado ya muchas veces con nosotros, pero también ella es doctora, ¿cierto?, periodista, analista, directora también del Magíster de Comunicación Digital y Transmedia de la Universidad Viña del Mar, quien ya está con nosotros durante esta mañana. Muy buenos días, Angélica. Muy buenos días, Camila. Gracias por esta invitación y un saludo a todos y todas que nos están escuchando. Y gracias a ti por estar con nosotros. Nos escuchan, ¿cierto? Nos ven, nos escuchan y después nos leen, porque las noticias son como a ti te gustan en puranoticia.cl. Angélica, tuvimos este primer, ¿cierto?, cambio de gabinete, un tanto inesperado. Bueno, quizás la gente se lo veía venir, pero quizás un poco anticipado. ¿Cómo ves tú la señal finalmente de que hayan salido Mara Seguini y Trinidad Steiner del gobierno a tan solo 69 días en el cargo? ¿Es una buena señal? ¿Es una mala señal? Bien, ahí se nota cómo el gobierno y en particular el equipo político, a pesar que se habían resistido a hacer cualquier modificación tan temprana, porque hay que decirlo que antes de los 90 días, ¿verdad? O antes de los 100 días ya el primer cambio de gabinete, hacer esta decisión o tomar esta decisión implica, en el fondo, además hacer un día martes rápidamente, es para poder evaluar si hay algún impacto o no en las encuestas. El gobierno y en particular el presidente Kast ha ido bajando no paulatina, rápidamente en el apoyo ciudadano. Si damos validez a todas las encuestas, son coincidentes, está en una desaprobación bastante alta para ser tan reciente su inicio de periodo presidencial. No gozó como de este veranito de San Juan, ¿cierto?, que muchas veces pasa con los presidentes recién electos, ¿cierto?, que tienen unos meses de gracia, por decirlo de alguna forma. En el caso del presidente José Antonio Kast no fue así. No lo ha sido, porque yo creo que cometieron un error que lo planteé aquí en otros espacios públicos, un error comunicacional y político principalmente, que fue adelantarse demasiado. Recuerden que apenas terminó la segunda vuelta y ganó con una alta aprobación el actual gobierno, iniciaron un proceso comunicacional prácticamente como si hubiese ya iniciado el periodo presidencial, y eso es un error muy grande porque se desgasta rápidamente desde el punto de vista de la agenda. Por lo tanto, cuando asume en marzo, prácticamente le estaba la sociedad, la opinión pública que se va midiendo finalmente en las encuestas, resultados. Entonces creo que ahí se cometió un error, producto de haber iniciado tan rápidamente su instalación con frases, además, que hoy día le están pasando la cuenta. Bueno, y justamente tú lo decías, se espera que esto se vieran resultados, ¿cierto? Y tenemos precisamente durante este miércoles 20 de mayo, a ver si lo podemos mostrar en este momento en pantalla, porque CADEM justamente reveló que el 80% está de acuerdo con este cambio de gabinete y justamente subió la aprobación de Kast, subió a un 40%, lo habíamos tenido bastante bajo y finalmente se ve este aumento, justamente como lo decías tú, Angélica, tras este cambio de gabinete. Bueno, las decisiones no se tomó. Lo que la opinión pública tiene que entender, que en estas decisiones que se toman es para buscar impactar y mover la aguja finalmente, porque estar bajo el 40%, igual 36, 38% la semana pasada, el fin de semana, y por lo tanto el gobierno necesita repuntar en esos números porque se va generando un clima. Y en la medida que se va bajando las encuestas, evidentemente cuesta más lograr la cohesión y la adhesión, en este caso, a las propuestas legislativas que se está discutiendo en el Parlamento.
Sin embargo, Angélica, también quizás llama la atención en que no llegan nombres nuevos, ¿cierto? Sino que se constituyen las figuras de biministros. Ahora tenemos 3 biministros, ¿cierto? En el gobierno de José Antonio Kast. Hubo cambios internos, pasó también a Raúl del MOP al Ministerio de Seguridad Pública. ¿Cómo ves tú las figuras de estos biministros en el gobierno de Kast? ¿Se entiende como algo de emergencia o es una improvisación? Vamos a tener que escuchar el discurso presidencial si el gobierno se va a mantener en la misma postura de estar en un gobierno de emergencia. Es confuso todavía, ¿no? De hecho, ayer el ministro del Interior habló de un segundo tiempo, que están iniciando un segundo tiempo. Hay una lógica de buscar frases muy marqueteras, pero que pasan la cuenta finalmente. Entonces, esta lógica de los biministros es posible que resista un par de meses. Normalmente los cambios de gabinete se hacen en el periodo de septiembre y quizás allí va a haber una modificación más grande. Yo creo que los grandes, entre comillas, ganadores de esta decisión es sostener el núcleo más duro de la mirada republicana del gobierno, porque estos biministros tienen una tarea gigantesca. Desde el punto de vista del Estado es muy difícil llevar esas carteras, ¿no? Desde el punto de vista del anuncio puede ser hoy día positivo, porque marca un cambio, un eje, un cambio de timón. Sin embargo, desde el punto de vista de lo real, que es la gestión de las políticas públicas de 2 ministerios, por ejemplo, el de Obras Públicas y Transportes, que ya Transporte con Rencha estaba con problemas, la verdad no veo yo que pueda resistir tanto tiempo esa lógica de los ministerios. Son ministerios complicados, ¿cierto? Como tú lo decías, de Greensight en Transporte y el Ministerio de las Públicas. Y finalmente Arrau pasa a Seguridad Pública, que también es un ministerio muy complicado. Y Alvarado, que se queda también con 2 ministerios, el de la Vocería de Gobierno y el del Interior, que también son ministerios que piden bastante movimiento, que piden también bastante actividad. Así es, en el caso del ministro Alvarado, que está desarrollando una buena tarea, ¿no? Ahí está la representación de Chile Vamos también, que es RN y la UDI. De alguna manera tiene un desafío muy grande. La vocería implica, como corresponde en un Ministerio de Secretaría General de Gobierno, las comunicaciones. Entonces, cuando ellos están más abocados a un trabajo parlamentario hoy día, o llegar a acuerdos con la oposición, o tomar decisiones en ciertos ámbitos más bien de la gestión política, el ámbito de gobierno es una tarea que implica mucho trabajo desde el punto de vista del tiempo que implica estar conectado en los medios de comunicación. En el caso de Arrau, yo creo que efectivamente yo creo que hay que observar qué pasa con ese ministro. Es un ministro que de alguna forma es la fuerza joven de los republicanos y tiene el apoyo del presidente del Partido Republicano, y de alguna manera es una figura muy interesante la que se puede abordar. Si hay un punto en este cambio, y que de alguna forma algunos analistas lo planteaban anoche, ¿no?, en las redes sociales, sale un poco esta lógica, o la búsqueda de perfiles actuales son muy serios. Y eso puede ser un punto a favor del gobierno, porque se veía demasiado revuelto el escenario con figuras con una connotación mediática que generaba una tensión permanente con cada declaración que hacían, especialmente con la ex vocera. Pero finalmente vamos a ver si efectivamente en una etapa como la que se está viviendo hoy día en el país está tensionado por estas medidas, sobre todo económicas, si esta seriedad logra una cercanía, porque una cosa es la seriedad como impulso de la comunicación de gobierno y otra es la cercanía en los temas cotidianos de las personas. Y yo creo que ahí hay una falencia del actual gabinete. Creo que hay algunos ministros que son muy cercanos, pero el resto poco conocido, ¿no? Es muy poco Angélica, conocido. tú hablas de un rol también comunicacional del gobierno, ¿cierto? Tuvimos también la salida de Mara Cedini, que quizás algunos lo veían venir, ¿cierto? Era uno de los cambios quizás que se esperaba dentro de los próximos meses, quizás. ¿Ves su salida como un mensaje comunicacional? Yo creo que independiente de los errores que ella cometió, porque es evidente que tenía una gestión comunicacional muy arraigada de lógica de campaña,
Que es totalmente Eh, distinta, ¿cierto? Recordemos que Mara Cedini era la vocera en la OPE durante la campaña desde el mes de septiembre más o menos, que estaba, ¿cierto?, muy cercana a José Antonio Kast, porque son dos temas completamente distintos: el ser vocera de gobierno cuando ya estás instalada en el Palacio de la Moneda, y tú ves como que Mara Cedini quizás siguió un poco la misma línea que llevaba en la campaña, ¿cierto? Una línea quizás más directa, poco cercana, quizás como lo nombrabas tú. sí, ¿no? De confrontación permanente, ¿no? Entonces, esa lógica, por cierto, fue errática, pero yo creo que en el caso de ella, en particular, se le está cargando responsabilidad más amplia. Yo creo que ella no era una buena vocera, pero los problemas que ha tenido el gobierno son políticos, son de decisión política. Entonces, cuando a la comunicación o a las comunicaciones o a los comunicadores se les responsabiliza de los males del mundo, yo creo que, ojo, atención, las decisiones son políticas, y cuando las decisiones son malas o erráticas o están mal diseñadas, como lo que se ha planteado el gobierno, que hay un mal diseño, finalmente la comunicación siempre va a ser inadecuada. Entonces, no estoy haciendo una defensa de la ex vocera, por cierto, ella hizo un muy mal papel como vocera de gobierno, pero creo que se la está responsabilizando de más que lo que ella efectivamente tenía que responder. Por otro lado, Angélica, este martes nos tomó un poco por sorpresa quizás el cambio de gabinete. Se puede decir que se veía venir, ¿cierto? Que nadie, quizás eran las dos carteras que habían sido más perjudicadas, que habían tenido más errores durante las últimas semanas, los últimos días, ¿cierto? Trinidad Steiner también fue bastante errática durante sus últimas presentaciones. Era algo que quizás se veía venir, pero sin duda nos sorprendió con lo apresurado quizás que fue. Justo antes de la cuenta pública, que recordemos será este 1 de junio. ¿Cómo ves esa señal que haya sido justamente antes de la cuenta pública? Bueno, yo creo que la señal está dando resultados con la encuesta CADEM que tú mostrabas hoy día. El tema es cómo el gobierno mantiene y sigue aumentando o recuperando cierta cohesión, ¿no? Que eso se mide a través de la opinión pública. O sea, la decisión es correcta desde el punto de vista de la búsqueda de evitar flancos en esta discusión de la mega reforma, y al mismo tiempo preparar el camino para la cuenta pública. De alguna manera, como lo decía al principio, hacerlo un día martes o a mitad de semana implica que además la medición de las encuestas sobre el gobierno y esta decisión va a ser parte de las portadas del fin de semana, es decir, la búsqueda, ¿no es cierto?, de mostrar cierto reimpulso, como lo ha dicho el ministro este segundo tiempo. Yo creo que la frase es bien desafortunada, no puede ser segundo tiempo antes de los 100 días, pero finalmente la búsqueda es poder conectar más con la ciudadanía. Ahora, yo creo que la medida que avance el invierno, todavía no llega, la cantidad de bacterias que están dando vuelta, resfríos, este frío inusual en nuestra zona central, me imagino en el sur, finalmente esos van a ser los temas de fondo. Se va a cruzar todo el debate de la mega reforma cuando en los bolsillos efectivamente de los chilenos se note los efectos de lo que todavía no ha podido ser medido, ¿no? Que es el alza del combustible y otros elementos. Pero el tema de salud, por ejemplo, tocar ministerios que ya están en falta, que les falta dinero, y bajar recursos a estos ministerios sociales que son de alto impacto en la vida de la mayoría de los chilenos. La verdad es que eso efectivamente se va a cruzar después de la cuenta pública con la experiencia real y cotidiana de las personas. Ojo que el gobierno regional va a tener mucha tarea, y también es un gobierno regional que tiene que dar muestras públicas de lo que está desarrollando. Hay algunas seremías que se están moviendo fuerte, que ya empiezan a aparecer con temas, pero toda esta lógica de la agenda tan colapsada y tan cortada con debate nacional impacta en los gobiernos regionales, que no pueden colocar sus temas. Bueno, Angélica, tú justamente ponías sobre la palestra el tema de la mega reforma, ¿cierto? Que durante esta semana también tuvo hartos avances, hartos movimientos, finalmente es aprobada en la Cámara y pasa al Senado. ¿Cómo evalúas tú el manejo que tuvo finalmente la moneda, ¿cierto?, el Ejecutivo en la negociación precisamente de la mega reforma, que la han logrado igual sacar adelante? Bueno, la sacan adelante en la Cámara de Diputados con ciertos acuerdos con el Partido de la Gente. Ojo que ha ido bajando la evaluación del Partido de la Gente en los sondeos de opinión pública. Y por otra parte, el debate que se va a generar en el Senado es muy distinto.
y de hecho desde la presidenta de la Cámara, del Senado, han planteado que en 2 semanas no se puede desarrollar un debate sobre esta mega reforma. El Senado tiene sus tiempos, tiene formas distintas, y yo creo que va a ser el momento de demostrar que efectivamente ese espacio legislativo tiene su razón de ser. Recuerdan que fue un debate grande si el Senado tenía sentido o no de existir, ¿no? En algún momento cuando estábamos en los procesos este debate constitucionalista. Pero efectivamente acá tiene la oportunidad de demostrar el Senado que tienen una responsabilidad mayor y que por algo es el Senado de la República. Por lo tanto, ya las señales son claras que ahí la mega reforma que aborda demasiados temas, efectivamente, que cuesta que la ciudadanía logre comprender. Hay un porcentaje alto de que consideran que está favoreciendo a, a, a los de mayores ingresos, a las empresas. Tiene una muy baja vinculación con el empleo, según las encuestas de Criteria. Por lo tanto, no tiene un buen posicionamiento. Hay sí confusión, hay un porcentaje cercano al 20% que no entiende muy bien de qué se trata, y yo creo que este espacio en el Senado pudiera permitir un debate un poquito más calmado. Hay un texto que yo creo que es fascinante y que hay que retomar en la vida, que se llama Serenidad, de Heidegger, que nos permite y que nos convoca en el 55, tras la Segunda Guerra y los efectos, de decir, serenidad, para poder tener un pensamiento y tomar decisiones necesitamos reflexionar. Y yo creo que ir tan acelerado no va a funcionar, porque finalmente por un voto o dos, que es la tensión del Senado, el gobierno no va a ser ganador si se aprueba una reforma como esta. Y Y no se discusiones, entiende Angélica, esto. recordemos que han sido bastante extensas. Tenemos, por ejemplo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que la semana pasada estuvo alrededor de hasta las 5:30 de la mañana para su total despacho, ¿cierto? Así que estamos viendo que sin duda esto hay un desgaste, ¿cierto? Con tratar de sacarla adelante de forma expedita. Bueno, por eso a veces hay decisiones estratégicas. Uno a veces gana, uno tiene que perder para ganar. Es decir, acá la lógica implica que debieran negociar y llegar a ciertos acuerdos para que tenga un respaldo mayor que uno o dos votos, para que efectivamente la sociedad chilena sienta que efectivamente sus parlamentarios, en este caso el Senado y el gobierno, está desarrollando políticas, en este caso una reforma finalmente económica para el país, entonces que afecta a gobiernos posteriores. Entonces no son decisiones que son hoy día que no tengan impacto, va a tener impacto a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias, Angélica. Conversábamos ahí con Angélica Pacheco, analista política y también académica de la Universidad Viña del Mar. Muchas gracias por estar con nosotros durante esta mañana. Gracias, Camila. Un abrazo para todos y todas.